y hermanas, yo quisiera hablarle hoy sobre el tema lo que hizo un papá por su hija. Lo que hizo un papá por su hija, basado en Marcos capítulo 5, verso 21 hasta el 43. Quisiera empezar con el primer punto que indica que los hombres son diferentes. Pero también quiero dejarles saber que los hombres son maravillosos. Men are wonderful. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo menos los hombres decimos amén. Amén. Y no solamente lo digo por decirlo, sino que ahora yo tengo la ciencia que me apoya, que verifica que los hombres hacen una diferencia enorme en nuestra sociedad. Acaba de salir un estudio científico que indica que los padres y los hombres o figuras paternales o figuras varoniles hacen una diferencia. Sí importa. El título de este estudio es Why Dads Matter. Los padres, hombres, sí importan. Y hay alguna cosa que nosotros podemos aprender de este estudio científico, del impacto de los hombres en nuestra comunidad y en nuestro hogar. Primero, indica que los hombres ayudan a reducir la criminalidad en los niños menos de 18 años. Una persona, un joven, una señorita que no tiene una figura paternal, varonil en su vida, tiene 3 veces más el porcentaje de estar en un sistema de prisión o un sistema de juvenil de detención, según el estudio. El estudio indica tener un padre o un rol, una figura, ayuda a mantener en la disciplina en el desarrollo de esa persona. También dice el estudio que los jóvenes son menos propensos a tener sexo más temprano si tiene un hombre en su vida. Salió el estudio porque muchas personas jóvenes tienen sexo porque quieren sentirse valorizados y quieren buscar el amor en otros lugares. Tener una figura varonil, paternal, ayuda a mantener que ellos puedan esperar un poco más. También el estudio indica, otra cosa positiva, que los hijos e hijas tienen mejor nota en la escuela, simplemente por tener un hombre en el hogar. Aun si esa persona, ese hombre no sabe, no tiene mucha educación o ni sabe inglés, simplemente por estar en el hogar, el estudio indica que tiene un efecto profundo en la vida de la familia, esa persona. Hay más optimismo. También ayuda en el desarrollo del lenguaje, de desarrollar y expresarse, porque muchos de los hombres no modifican mucho sus discursos y permiten que los hijos obligan a los hijos que tengan que completar sus oraciones, o sea, completar lo que ellos quieren y piden, que ellos tengan que hacerlo y expresarse más, según el estudio. También el estudio indica de que los jóvenes se mantienen en un trabajo más tiempo simplemente porque tiene alguien en la casa como figura varonil. Ayuda a resolver problemas y a expresar sus frustraciones mejor. También el estudio indica que los jóvenes, señoritas, a tener una figura varonil en su hogar son menos propensos en tener estereotipos de género. O sea, hoy vimos en el drama que el hombre también puede cocinar, puede también limpiar la casa. Vemos hombres que también saben cambiar los pañales, saben hacer otras cosas que anteriormente era, según la sociedad y la cultura, algo varonil, era separado, segregado para los hombres en particular. Pero vemos que hay hombres que pueden mostrar afecto, que pueden mostrar cariño, que pueden jugar, que pueden leer y compartir también con los jóvenes y la señorita. Y eso hace una gran diferencia. Eso es la buena noticia, y tenemos ahora la ciencia que nos da el backup, ¿right? Que nos verifica, confirma lo que nosotros también hemos proclamado y hemos enseñado. Ahora, los hombres sí son diferentes que las mujeres. Y hay varias cosas que nosotros hacemos y pensamos distinto. En esta semana, por ejemplo, en la oficina había 2 hermanas que se saludaron y que después de saludarse empezaron a hablar de su pelo. Mira qué lindo se ve su pelo. Ay, mira el color, lo que sea. Y yo estaba atrás y no dije nada hasta que yo dije, ¿y cómo está mi pelo? Y ellos se rieron.
Porque los hombres nunca tenemos conversaciones así acerca de nuestro pelo. Muchos de nosotros no tenemos pelo para qué hablar. Pero las mujeres sí se expresan y hablan de su pelo. Nosotros nunca hablamos de pelo. ¿Right? Hay otra cosa que nos hace diferente a nosotros. Y es que nuestras conversaciones por teléfono no duran más de 30 segundos. Nosotros hacemos nuestras uñas con un cuchillo. Usamos cuchillo para hacer las uñas si es necesario. Nosotros tenemos no más de 3 pares de zapatos, el mismo color muchas veces. No más, no es necesario tener 15 pares ni nada. 3 es suficiente. Tenemos una sola cartera. No necesitamos distintas de diferentes tamaños. Una es suficiente. Cuando compramos, nosotros hacemos la mayoría de las compras en menos de 30 minutos. Sabemos lo que queremos, sabemos dónde vamos y salimos enseguida. Los hombres por lo general no saben el número, la cantidad de su colesterol, esos detalles no lo sabemos. Nosotros también comemos aproximadamente 7.2 horas durante la semana. Eso es un trabajo full time, casi en un día. 7.2, este es un estudio que ha hecho, el promedio de los hombres ahí, comen 7.2 horas semanalmente. Los hombres usualmente sacan la basura, excepto en casa. Para eso yo tengo hombres en casa que lo hacen, mis hijos. Yo hace años que no saco basura, ni corto grama tampoco. Le estoy dando propósito para que ellos vivan en la vida. ¿Eh? ¿Para qué yo existo aquí en la tierra? Para cortarle la grama de tu papá en la casa, para sacarle su basura. ¿Eh? Los hombres por lo general también no piden dirección cuando están perdidos y aún si hay GPS tampoco pedimos ayuda. Y también cuando tenemos dolor, los hombres somos más débiles, nos quejamos más. Si tenemos una operación, nos aseguramos que dure un buen tiempo. Y si estamos enfermos, nos aseguramos que estemos más enfermos de lo que realmente estamos para que así nos den más atención, más cuidado y nos sentimos más débiles. ¿Right? ¿Cuántos de los hombres saben lo que yo estoy diciendo? ¿Right? Algunos, esto no es general, esto quizás es algo que yo hago. Aprovecho. Lo que sí el estudio indica es que también no hay nada que nos hace menos hombres por venir a la iglesia. Tristemente, hay menos hombres en la iglesia universal que mujeres. De cada 8 mujeres en la iglesia hay solamente 2 hombres. Esa es la estadística. Pero nosotros sí sabemos esta estadística. Cuando hay un hombre que va a la iglesia, casi toda la familia va a la iglesia. Tanto la esposa, cónyuge, como también los hijos. Hay una estabilidad, hay algo que nos hace diferente y a Dios le damos gracia y gloria a Dios por eso. Amén. Podemos celebrar nuestra diferencia, podemos reírnos y podemos aún así saber que Dios nos ama y nos puede usar en nuestra capacidad, en nuestro rol aquí en la tierra. Ahora, yo quisiera hablarle como segundo punto acerca de Jairo. Anteriormente yo prediqué sobre la mujer que tuvo un flujo de sangre, que tuvo un derrame continuo de sangre, y ella se encuentra en el pasaje que leímos. Pero al principio vemos a Jairo y queremos hablar sobre esta persona en particular. Todos los evangelios hablan de esta situación y de este hombre. En Lucas y Marcos se menciona su nombre. En Mateo no menciona su nombre, pero aquí sabemos algo acerca de él. Primero, en el verso 22 sabemos que es un líder religioso. Él es jefe de la sinagoga, según Nueva Versión Internacional. Otra versión dice que es alto dignitario de la sinagoga, en Reina Valera. Vemos entonces que es un líder religioso en la comunidad. Segundo, es un hombre que asume responsabilidad personal. Hay una situación, hay una crisis. Su hija está a borde de la muerte y él está desesperado. Él ama tanto a su hija que él deja su hogar y no envía un mensajero, no envía un siervo, no envía a su esposa, no envía su primo, sino va personalmente ante Jesús. Él toma la iniciativa ante esta emergencia familiar. También él se humilla delante de Jesús. Este hombre no solamente
toma la iniciativa, es un líder, sino también es un hombre de prioridad. Él no permite que su posición impida que él se acerque a Jesús. Él no permite que su estatus social sea un estorbo para él llegar ante la presencia de Jesucristo. Y él piensa que es irrelevante lo que sus amigos y otras personas piensen. Él estar cerca de Jesús en ese momento es más importante que cualquier cosa en el mundo. Su hija tiene prioridad. Su hija es más importante que lo que dirá la gente a su alrededor. También vemos otra característica de Jairo, y es que es un adorador. En el verso 22 dice que se arrojó ante sus pies, ante los pies de Jesús. Reina Valera dice que se postró. Vemos que ese acto de adoración, cuando nosotros nos postramos, es que Dios nos levanta. Ese acto de humillarse es un acto que llamó la atención de Jesucristo, porque envió un hombre humillándose ante él. Y es difícil ver un hombre que viene ante otro hombre y le llora, y le cuenta, y se humilla. Ante la sociedad, la cultura, eso no era una práctica que se acostumbraba a ver. Y este hombre, en su desesperación, viene y se humilla delante de Jesús y básicamente se postra en forma de adoración. También vemos un hombre que no tiene problema con su ego. Él no viene ante Jesús pretendiendo ser macho, pretendiendo tener todas las respuestas. Él viene llorando, literalmente, llorando delante de otro hombre con su situación crítica de su hija estar tan enferma. También vemos un hombre que ora y que expresa específicamente su necesidad. Él dice a Jesús y le ruega mucho, dice Reina Valera, verso 23. Nueva versión internacional que leímos, verso 23, dice, suplicándole con insistencia. Vemos que él no simplemente le pidió una sola vez, sino continuamente él estaba suplicando, llorando delante de la presencia de Jesús. Y fíjese cómo él llama a su hija. Él no le llama simplemente mi hija, sino en el griego dice mi hijita. Le habla con cariño y le dice a Jesús en el verso 23, mi hijita se está muriendo. Él es claro en su petición. Vemos que muchas veces nosotros los hombres nos gusta resolver los problemas. Cuando hay una crisis o una situación, a nosotros nos gusta arreglar el problema. Nos gusta expresarnos o tomar acción. Y muchas veces en nuestra vida vienen problemas o tensiones que nos tumban de nuestro caballo. O sea, hay cosas en nuestra vida que nosotros no tenemos control, que nosotros no podemos resolver fácilmente. Pero tenemos una arma poderosa como Jairo. Y esa arma es que nosotros podemos venir a Dios en oración. Nosotros también podemos humillarnos ante Dios Todopoderoso y decirle exactamente, explícitamente cómo nos sentimos. Sin avergonzarnos, sin sentirnos menos hombres, sino que nosotros estamos delante de Dios que entiende todo lo que nosotros estamos pasando en nuestra vida. Jairo no se avergonzó de orar y expresar su necesidad a Jesús. Jairo buscó a Jesucristo abiertamente. Jairo también suplicó grandemente ante la presencia de Jesús. Y Jairo también, el verso 23, muestra que también fue un hombre de fe. Porque él viene y le dice a Jesús, ven a casa. Él está en Capernaum, un lugar donde Jesús había hecho su headquarters, su lugar oficial, donde su ministerio oficial comenzaba e iniciaba. Y él dijo, ven a mi casa y pon tus manos sobre mi hijita. Y vemos que él le dice, para que sea sana y para que viva. Él creyó. De alguna forma él había escuchado de Jesús. Y esta persona que era bien religiosa, pero no era un discípulo, no era seguidor de Jesús, había dicho, yo voy a ir ante esta persona y en mi desesperación voy a pedirle que sane a mi hija para que ella pueda vivir. El amor de un padre, lo que hace un padre por su familia, por su hija, ir a ese extremo y humillarse delante de Jesús. Y vemos que
mientras que él le pide a Jesús esta petición urgente, vemos en el pasaje que hay una señora que tiene una enfermedad también terminal y la sangre sigue saliendo de su cuerpo y ella viene y leímos que ella tocó el borde del manto de Jesús y Jesús quería saber quién la tocó y mientras que Jairo está desesperado, me imagino, mirando su reloj, bueno, no había reloj, pero buscando, desesperado para que Jesús viniese a donde su familia, esta señora tiene su situación y Jesús está buscando quién la tocó. Y en ese tiempo vemos que vienen familiares de la casa de Jairo y le dicen, no moleste más a Jesús, porque tenemos mala noticia. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar a Jesús? Y él está escuchando esa mala noticia mientras que Jesús está lidiando con otra crisis. Y entonces cuando Jesús escucha que le dan esa mala noticia a Jairo, él le dice a él, no tengas miedo. Cree nada más. Esa es una buena palabra para nosotros también. Otra versión dice, no temas, cree solamente. Que Dios nos ayude a nosotros cuando nosotros pasamos por una crisis, cuando escuchemos mala noticia, cuando el mundo nos dice que no valemos nada, cuando la otra persona en la sociedad nos quiere humillar y denigrar, nosotros podemos escuchar la voz de Jesús que nos estimula, que nos motiva, que nos dice, que nos da un poquito más de fe para seguir hacia adelante. Y Jairo escuchó la mala noticia, pero escuchó la voz de Jesús que dijo, no tenga miedo, cree solamente, y aún así acompañó a Jesús hacia su casa. Fue un hombre que creyó y llevó a Jesús a su hogar, aunque sabía que la noticia era triste y era terminal en cuanto a su hija. Ahora, ¿qué hizo Jairo como tercer punto por su hija? Hay varias cosas en este pasaje que vemos que él hizo. Primeramente, como hablamos, él fue jefe de la sinagoga. ¿Qué significa eso? Jefe de la sinagoga significa que él no era el pastor de esa sinagoga. Él no era tampoco maestro. Él tampoco era predicador. El jefe de la sinagoga era como el administrador de la sinagoga. Era como el presidente. Hoy en día sería como el city manager, sería gerente de la ciudad. Porque la sinagoga era tan importante para la comunidad que todo giraba hacia la sinagoga. Por lo tanto, hoy en día lo que es importante quizás en muchas comunidades es un mall, un parque. Pero en la antigüedad la sinagoga era el centro de atención. Este hombre tenía una gran responsabilidad. Él era la persona que abría y cerraba la sinagoga. Él era la persona encargada del orden del culto. ¿Quién iba a orar? ¿Quién iba a leer la lectura de ese entonces? Él era el hombre también encargado de los rollos, las escrituras. Fíjese bien que solamente 500 años atrás es que por primera vez los cristianos y los judíos tuvieron una Biblia, tuvieron un libro, pero anteriormente había rollos. La gente no iba a su casa con rollos. Cuando ellos entraban a la sinagoga, había una reverencia por escuchar el mensaje, porque muchos no sabían leer, no sabían escribir, y muchos, la mayoría, no tenían la escritura en su casa. Él era el jefe de la sinagoga, era que se encargaba de, después de los cultos, reunirlo y ponerlo en un lugar específico. Y esos rollos de las escrituras era para toda la comunidad. Hasta el día de hoy, los judíos cuando ven el rollo y comienzan su culto, ¿saben lo que ellos hacen? Ellos hacen un acto muy reverente y ellos besan los rollos. Lo besan. Yo me imagino cuando Jesús también entró a la sinagoga y él, el jefe de la sinagoga, en Lucas capítulo 4, le dio acceso, el permiso para que Jesús hablase y para que Jesús leyese la escritura. Yo me imagino que Jesús también hizo lo mismo. Se levantó, besó la escritura y luego lo leyó. Había una reverencia, había un respeto por esta persona. Él era el jefe de la sinagoga, pero también el presidente o el administrador de la ciudad, de la comunidad de fe en ese entonces. Por lo tanto, esta es una persona con poder, con prestigio, con una alta posición.
muy querido, muy respetado en la sociedad. Y aún así, fíjese bien, y aún así con todo su rol en la sinagoga, con todo su activismo, con toda su responsabilidad de quién va a cantar, quién va a dirigir, quién va a leer, con toda esta cosa le vino la crisis y la muerte a su hija. O sea, nos enseña a nosotros, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros pensamos que yo estoy tan activo en la iglesia. Yo desde que servir al Señor, estoy sirviendo al Señor, yo pensé que la cosa me iba a ir mejor, más fácil, y ahora la cosa es más difícil. Y uno piensa que quizá él pensó, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿Qué error yo cometí? ¿Por qué tuvo que mi hija estar en esta condición? Muchas veces los padres se echan la responsabilidad y la culpa. Y él, me imagino que estaba pensando en todas estas cosas. Y había también personas en la tradición judía que pensaban cuando vienen las calamidades, cuando vienen los problemas, es porque usted se lo buscó o algo usted hizo. Y si tiene bendición es que Dios le está bendiciendo. Pero si hay algo malo es que usted hizo algo malo. Y muchos tenían esa culpabilidad. Y yo no sé lo que estaba pasando en la mente de Jairo, pero me imagino que había muchas emociones. Y por eso cuando él viene ante Jesús, él está llorando, él está suplicando, él está perdiendo el control físicamente, emocionalmente, porque está desesperado por su hija en su condición. Por lo tanto, cuando vienen los problemas y la crisis y la mala noticia, don't freak out. Ay, no se friquee, no sé si es una palabra. No piense, ay, ¿dónde está Dios? Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. No, precisamente aún cuando está pasando por situaciones difíciles, ese no es el momento de usted pensar, Dios me ha dejado, sino a lo contrario, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo está más cerca de nosotros que lo que nosotros no podemos imaginar. Esta niña era la niña del ojo, la niña del ojo, the apple of his eye. Y mira lo que este hombre hizo. Este hombre, ¿qué hizo por su hija? Él no se avergonzó a buscar a Jesús. Fíjese bien, como yo dije, no envió a su esposa, no envió a otra persona. Él mismo se apareció personalmente. Una gran lección. La educación espiritual de un hogar no depende de una iglesia, ni depende de una escuela, ni de una institución. La educación depende primeramente de la familia. Ahí que empieza. Nunca deje que usted sea la educación principal en su hogar. Nunca se lo deje a ninguna iglesia, ninguna institución. Ese es el rol nuestro primero, que Dios nos ha dado esa responsabilidad. Donde usted pueda dedicar a sus hijos, su familia a Dios, o sus nietos, o sus sobrinos, sobrinas al Señor. Porque los niños son regalos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero son regalos caros, son muy caros esos regalos. Nosotros tenemos que enseñarles, protegerles, guiarles, establecerles en los caminos del Señor y enseñarles con nuestro ejemplo, nuestras acciones. Pero también el amor no significa que usted va a hacer todo por ellos. El amor no es yo te voy a dar todo lo que quiera. El amor también tiene ciertos parámetros para que ellos entiendan que el amor, aunque es incondicional, también no significa que el amor se compra. El amor no es material. El amor mucho más es querer a alguien más que uno mismo. Pero eso no significa que uno le da todo lo que ellos quieren, porque eso se convierte en egoísmo de parte de ellos. Sino que tenemos que enseñarle, como este padre, que estaba dispuesto a llorar ante otro hombre por la situación de su hija y no estaba avergonzado por hacerlo. Vemos también que este padre también no se avergonzó de traer a Jesús a su casa. Ahora, nosotros tenemos que usar nuestra imaginación. Nosotros pensamos, ¿qué cosa controversial es traer a Jesús a su casa? Pero si nos vamos al primer siglo, vamos al clima emocional de ese entonces, vemos que había muchas personas que no estaban de acuerdo con Jesús y su ministerio. Había mucha gente que acusaban a Jesús de ser amigos de pecadores, o sea, de la gente más vil. Ellos asociaban a Jesús con ese tipo de personas. Había gente que acusaba a Jesús de vivir y estar con los bebedores.
había personas que llegaron a extremo de pensar que lo que Jesús hacía por ayudar a los demás era por el poder de la maldad. Era un poder demoníaco. O sea, Jesús no era tan famoso en muchas ocasiones y en muchos lugares. Era un riesgo para esta persona en su posición de abrir la sinagoga, de dirigir los cultos, de mantener los rollos de la escritura, de invitar ahora una figura controversial en la comunidad y invitarlo a su casa. Porque invitarlo a su casa significaba que uno estaba de acuerdo con esa persona y su enseñanza. Y mucha gente no estaba de acuerdo con Jesús. Ahora aquí todo, yo estoy predicando al coro. Aquí todos estamos de acuerdo, por lo general. Pero en ese entonces, este hombre invita a Jesús a su casa, toma un riesgo. Pero ¿sabe qué? He doesn't care, no le importa. Y nosotros tenemos que desarrollar un poquito la piel, un poquito. Thick skin significa que aunque otras personas nos digan lo contrario, nosotros tenemos que proponernos y determinar que nosotros vamos a servir al Señor, aunque nadie más me apoye, aunque nadie más me crea, aunque todo se burle de mí, yo y mi casa serviremos al Señor. Nosotros tenemos que ser como Jairo y decir, a mí no me importa un pío lo que piense la gente, mi hijita, mi niñita está enferma y yo voy a acudir a la persona que me han dicho que me puede ayudar. Quizá usted ha buscado en sustancia química, en otras cosas, en amistades, en sexo, la felicidad, pero solamente Cristo es que puede llenar el vacío en nuestra vida, puede transformar nuestros corazones. Él vino y invitó a Jesús a su casa. Yo espero que cuando nosotros hablamos de invitar a Cristo en la casa, no estamos hablando de tener una Biblia grande como esta aquí en su casa tomando polvo, porque la mayoría de nosotros no leemos la Biblia. ¿Cuánto dice amén? No digan amén. No leemos la Biblia. Y yo entiendo por qué es un poquito difícil. Empezamos con Génesis, estamos entusiasmados. Éxodo está bien, entonces Levítico ahí es que nos empezamos a aburrir un poquito, no entender. Y cuando yo la primera vez que yo leí la Biblia, llegué a los reyes. Yo dije, esta gente son tan locas, gente matándose, haciendo tantas cosas. Entonces, uno algunas veces necesita tener la Biblia abierta, no es algo mágico que espanta espíritu ni nada de esas cosas, eso no hace nada. Tener un cuadrito de Jesús en su cocina. Y usualmente es un Jesús americanizado, europeo, con rubio, ojos azules, blanquito. Jesús era mediterráneo, eso mismo, Mediterranean. Pero nosotros ponemos, hay un cántico que nosotros cambiamos el nombre, porque, pero cuando yo me crié era el rubio de Galilea está pasando por aquí. Y todas las mujeres están, el rubio de Galilea. ¿Quién sería? El rubio de Galilea está pasando por aquí. ¿Lo saben? Déjalo que te toque. Y entonces nosotros cambiamos. ¿Cómo lo cambiamos? El hombre de Galilea. El hombre de Galilea. Pero no era rubio tampoco. Pero tener un cuadrito de Jesús, tener una vela, tener una Biblia, no hay nada malo de esas cosas. Lo que yo le digo es que eso no hace su hogar cristiano. Eso no lo hace cristiano. Lo que hace un lugar cristiano es cuando nosotros reconocemos la presencia de Jesús. Eso es bueno cuando tienen una pelea. La próxima vez que tienen una pelea, imagínense que Jesús está sentado también en la mesa. ¿Cómo cambiaría su conversación? Eso es reconocer la presencia de Dios. Eso es orar sin cesar. ¿Ve? Orar sin cesar no es vivir en rodillas, porque nunca trabajaría. Y ya la semana pasada nos dimos cuenta que no trabaja, que no come. ¿Vale? So, tenemos reconocer la presencia de Cristo en medio nuestro. Si Cristo lo reconocemos, ¿cómo actuaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Cómo nos comportaríamos? Un hogar cristiano significa que reconocemos la presencia de Jesús, significa que honramos su nombre y también que obedecemos su palabra. Y este hombre hizo algo controversial. Él invitó a Jesús a su casa. Pero notaron, leyeron bien, quizás no lo leyeron bien. La hermana lo leyó bien, Dil lo leyó bien, pero quizás ustedes no lo entendieron. En verso 40, mira lo que sucede. Cuando Jesús por fin está llegando, dejó a la mujer sana de flujo de sangre, por fin está caminando hacia la casa de Jairo.
en el verso 40 dice, entonces empezaron a burlarse de Jesús. ¿Quién? La gente. Porque it's a lost cause, una causa perdida. La muchacha ya murió. ¿Por qué lo invitan? Y empezaron a burlarse de Jesús. Uno tiene que ser hombre, para no permitir que nadie le importe y que se burla de ellos y saber dónde uno va como quiera. Y Jesús no le hace caso, sino mira lo que dice. Entonces empezaron a burlarse de Jesús, pero Jesús los sacó a todos. Tomó consigo el padre y a la madre de la niña y los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Fíjese bien, cuando nosotros invitamos a Jesús a la casa, Jesús inmediatamente toma control de la situación. Empieza a botar lo que hay que botar. Todo lo tóxico, toda la cosa que no vale la pena, Él empieza a sacarlo. Dice Reina Valera que echando fuera. Me gusta eso mejor. Nueva versión dice sacó a todos. Pero Reina Valera dice echando fuera a todos. Y alguna vez en nuestra vida, nosotros vemos aquí que Jesús toma el control de la situación. Y Jesús entra y las cosas y la gente, las situaciones que hay que remover, los remueve. Y Él toma, He takes charge. Él toma el control del hogar. Y entonces se va a la niña y con ternura. Es pocas las veces que vemos en las Escrituras lo que Jesús dijo realmente en arameo. Talita kumi. Dice cum, en otra versión dice talita kumi. Ese es el lenguaje de Jesús. Jesús no hablaba ni español, por si acaso. Puede correr, mucha gente está, de veras, no sabía eso. Ni inglés. Jesús no hablaba griego. Quizás sabía hebreo porque leyó la escritura de Isaías y eso era en hebreo. Arameo era como un dialecto que venía de hebreo. Pero qué lindo. Esa es la Talita Kumi, es lo más cercano que nosotros tenemos a la palabra de Jesús. Le dijo a esta niña, es como lo que canta Abba. Abba es, él dijo a sus discípulos, cuando hable, diga Abba. Abba es padre o papá, pero realmente significa padre. Y una forma cariñosa decimos papá. Y él dice, Talita Kumi, que significa niña. A ti te digo, levántate. Wow. Jesús levantó a esta niña porque había un padre desesperado que hizo todo lo que tenía que hacer para buscar sanidad para su hija. Jesús hizo eso porque había un padre que no estaba avergonzado de traer a su casa a Jesús. No estaba avergonzado de humillarse ante su presencia y llorarle, rogarle, suplicarle constantemente. Y vemos que este padre expresó un amor grande por ella. Yo no sé de ustedes, pero si usamos la imaginación, no sabemos de la niña cuándo creció, cómo creció, si tuvo nietos, si le contó a su familia lo que mi papá y su abuelo hizo por mí. Cuando yo tenía 12 años, yo estaba enferma y alguien vino a visitarme. Me morí, pero alguien vino, me tocó y me levantó. ¿Por qué? Porque había un padre que la amaba. Ella podía decir, yo estoy viva hoy por el amor de mi papá. Fíjese bien, yo estoy viva hoy por el amor de mi papá. Ella estaba viva y era un ejemplo del poder de Dios. Y usted y yo estamos vivos hoy en día porque somos ejemplos del poder de Dios. Y quizás su cuerpo esté un poquito maltratado, quizás está enfermo, pero yo tengo vida y vida en abundancia y es un ejemplo del poder de Dios. Gracias a Jesucristo que me visitó, que vino a mi casa y me dijo, Talita Kumi, levántate y anda. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nosotros podemos también darle gracias a Dios por eso. Este pasaje que leímos tiene dos personas, tiene Jairo y tiene la mujer de flujo de sangre. Y hay cosas similares que ocurrió. Ambos estaban desesperados. ¿Cuánto en nuestra vida, cuánto en su vida usted ha estado desesperado por una situación? Algunos están desesperados ahora, no por comida, no por comer, esa es otra desesperación. Pero desesperado en angustia emocional. Y la desesperación los impulsó hacia los pies de Jesús.
Ambos, dice la Escritura, se arrojaron ante los pies de Jesús. Se postraron delante de Jesús. Ambos también no le hicieron caso a las opiniones de la gente. Ambos también vemos que se acercaron a Jesús y no era suficiente simplemente estar cerca de Jesús, sino tener una conversación con Jesús. Muchos de nosotros queremos el milagro, queremos el poder que salga de Jesús, pero nada más. Oración significa relación profunda. Oración significa tener una conversación. Cristo le interesa no simplemente que usted reciba el milagro, sino que usted tenga una relación con Él, que usted pueda tener una conversación. En dos casos, tanto con Jairo como la mujer de flujo de sangre, Jesús tuvo una conversación con ellos. No simplemente los sanó. Jesús desea tener una conversación con nosotros también. Y es interesante que no hay nadie que Jesús rehúsa sanar. No hay nadie que Jesús rehúsa tocar. Jesús está dispuesto a sanar y a tocar nuestra vida. Quizá no sea físicamente, pero emocionalmente, espiritualmente. Él puede hacer la obra en nuestra vida. Pero también son diferentes. Este pasaje muestra un contraste. Él es un hombre y ella una mujer. Él es rico y ella es pobre. Él tiene una hija que por 12 años está gozando su presencia y ella tiene una enfermedad que por 12 años le está haciendo una vida miserable. Ambos también tienen diferencia. Él es honrado en la comunidad y ella es considerada por su sangre impura, contaminada. Vemos también que él viene y se acerca de Jesús a frente y ella viene detrás de Jesús y lo toca. Él tiene un nombre que se llama Jairo, pero ella es desconocida. Es simplemente una mujer que tiene flujo de sangre. Pero vemos que Jesús está dispuesto a tocar a cada uno de ellos. Ambos también se sienten frustrados. Jairo se siente frustrado porque su hija tiene una enfermedad terminal y Jesús está lidiando con la mujer con flujo de sangre. Y la mujer está frustrada porque por 12 años tiene esta condición y nadie ha podido sanarla. Y muchas veces nuestra desesperación se convierte en frustración con Dios, con los demás, con la iglesia, con la gente. Y aún así, nosotros pedimos, ¿dónde estás, Dios? Pero Jesús quiso que ambos tuviesen que hacer una profesión pública de su fe. Fíjese bien, cuando Jesús sana a la niñita, ¿sabe lo que le dice a la familia, a la mamá y la papá? Le dice que no se lo cuente a nadie. Mira, dice en el verso 43, Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Jesús le dio, ¿cuántos de ustedes han escuchado, han recibido instrucciones estrictas de su papá o su mamá o lo que sea? Y no le hace caso. Entra por aquí y sale por allá. Jesús le dio órdenes estrictas. No le diga a nadie lo que ha ocurrido. ¿Y qué pasa? 2000 años después estamos hablando de este mismo chisme que ocurrió. La gente, decirle a alguien que no le diga es como decirle, mira, habla todo lo que quieras. Pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús le dice que no le diga nada a nadie? Pero a la mujer con flujo de sangre, él quiere saber quién le sanó. Él insiste en saber quién me sanó, quién me tocó. Porque para Jesús el énfasis no es en el milagro, es en la conversación. Es que usted haga una profesión pública, que lo reconozca. La mujer lo tocó de atrás, tocó su borde y no hizo ese reconocimiento, no tuvo esa conversación con Jesús. Mientras que Jairo ya había tenido una conversación con Jesús. Jesús no le interesa tanto el milagro como tener una relación con nosotros. Y nosotros somos al revés. Nosotros estamos buscando la bendición. Estamos buscando la sanidad. Estamos buscando el milagro. Estamos buscando sentirnos mejor. Pero Dios lo que le interesa no es que usted se sienta mejor. Perdone. Dios no le interesa su felicidad. Sorry. A Dios le interesa su fidelidad. A Dios le interesa que usted tenga una conversación con Él. Y aun cuando esté en la angustia, en el dolor, usted puede ir como Jairo ante los pies de Jesús y decir, aquí estoy. Y aunque la situación es peor y cuando recibimos mala noticia, confiamos que tenemos esa conversación gratis con Jesús, nuestro Salvador. Permite que Cristo entre en su casa, que tome control de su hogar, que le empiece a dar órdenes,
que empiece a remover la gente que hay que remover. Bueno, alguna gente hay que vivir con ellos, ¿eh? En vez de usted tratar de cambiar a la gente, dile: Jesús, yo no voy a cambiar más a mi familia. Lo que yo quiero es que tú me cambies a mí. Yo, Señor, estoy frustrado con este cabezón que tú me has dado. Y con este hijo que me ha dado, esta hija, los dolores de cabeza. Pero, Señor, ayúdame a mí, transfórmame a mí, cámbiame a mí, tócame a mí, para que yo sea una nueva creación y que a través de tu espíritu yo sea de bendición a los demás. Permite que Dios haga eso en nuestra vida, que entre en nuestra casa y que Jesús empiece a votar lo que tiene que votar y que haga el milagro que necesitamos. En el nombre de Cristo. Amén. Oremos. Señor amado, te damos gracias por Jesús y por su compasión, porque nunca negó tocar y hablar con nadie que estaba en necesidad. A Jesús no le importó rango, posición económica, títulos ni educación. Jesús vino para buscar a los que estaban perdidos. Gracias por inspirarnos para que nosotros seamos más como Jesús. Gracias por Jairo, que buscó a Jesús y se humilló hasta lo sumo, sin importar lo que otros en la comunidad pensaran de él. Hizo algo extraordinario de arrojarse a los pies de Jesús ante otro hombre, lo cual era prohibido, fuera de cultura, fuera de costumbre. Pero él lo hizo porque estaba desesperado. Ayúdanos, oh Dios, que en nuestra desesperación, en vez de buscar el milagro y la solución rápida y fácil, que podamos entrar en una conversación profunda y prolongada contigo. Y que eso haga la diferencia en nuestras vidas. Aunque no recibamos respuesta inmediata, aunque no recibamos el milagro esperado, que aún así, Señor, podamos disfrutar de la conversación que hemos tenido contigo y de seguirte el resto de nuestras vidas. Levanta hombres en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, que sean un poquito más como Jairo. Ayúdanos, oh Dios, aun cuando no estamos pasando por una crisis, que te sirvamos. Como Jairo en la sinagoga, involucrado y aún así pasó por esta gran angustia. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando pasamos por pruebas no significa que tú nos has dejado, no significa que tú nos has abandonado, no significa ni implica que tú, Señor, estás enojado con nosotros. A lo contrario, Señor, acércanos más en esa relación profunda contigo, cuando nos humillamos ante ti. En el nombre de Jesús.